Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a Premium FX y hoy como todos los domingos vamos a hablar un poquito sobre nuestra predicción para los pares y demás. Este domingo siendo yo Ale el que va a estar un poco pues analizando y demás, y como vemos un cierre de mes, el mes de febrero lo hemos tenido y como vemos hemos terminado el mes con una vela de martillo recogiendo y rechazando los bajos en el euro dólar con mucha fuerza, ¿no? Esto, como recordamos, los timeframes mensuales simplemente deberán de usarse para ver un poquito pues la previsión a largo plazo y demás, ¿no? Como podemos ver. Si nos bajamos además al cierre semanal, podemos ver cómo perfectamente el precio tuvo un patrón de velas muy fuerte, donde tuvimos la primera vela bajista, una vela de indecisión tirando más para el rechazo bajista, dejando una sombra muy larga, y la siguiente semana tuvimos una explosión del precio hacia el alza, ¿no? Entonces, como vemos, recordamos que como líneas generales el eurodólar estaba en una tendencia alcista, la cual rompió, retesteó y se desplomó durante muchísimos días seguidos. Sin embargo, ahora hemos rechazado este punto, el cual vamos a marcar como un punto muy fuerte, un punto pivote, un punto muy fuerte de reversión, y hemos no solo roto con esta línea de contratendencia, sino además hemos cerrado por encima de este punto de resistencia muy fuerte. En el nivel semanal, como dijimos, hemos tenido un cierre muy fuerte y en el nivel diario también rechazando los bajos de nuevo. Entonces, como vemos, si nos venimos a un nivel tal como el H4, vemos que esto simplemente ha sido la reacción que tuvimos a esta línea de tendencia bajista, la cual rompimos, retesteamos y a este nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me esperaría con el euro dólar? Pues la verdad que el euro dólar ha tenido muchísima volatilidad. Este par generalmente no suele tener esa volatilidad, como podemos ver. Si vemos aquí, ha habido una explosión y luego lo hemos recuperado, ¿no? Entonces, con el euro dólar, a nivel semanal, seguimos respetando esta línea de tendencia bajista y seguimos cumpliendo con el patrón, donde teníamos mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Y si además ponemos un nivel Fibonacci, vemos que casi cumplimos con el 27, ¿no? Cumpliendo, sin embargo, con el cierre por debajo, es decir, cumplimos con un nuevo máximo y ahora estaríamos recuperando ese nuevo mínimo, ¿no? Entonces, yo me imagino a nivel semanal que como mínimo el precio tendría que apoyarse de nuevo a la línea de tendencia para seguir bajando, ¿no? Entonces, hay que dibujar a partir de aquí puntos fuertes donde el precio podía testear para seguir bajando, ¿no? Este podría ser uno, este podría ser otro, donde teníamos en el anterior máximo, donde el precio perfectamente puede venir para retestear y para seguir bajando, ¿no? De todos modos, eso es simplemente un poco una predicción más a largo plazo. Y ahora, más a corto plazo, tenemos que ver qué es lo que va a hacer el precio. Pues el precio ahora mismo ha recuperado después de una tendencia bajista tan fuerte y yo me esperaría perfectamente que simplemente ranquease. Después de un movimiento tan explosivo, el precio tiene que volver a airearse, tiene que volver a recuperar y probablemente yo lo que me esperaría del euro dólar es un rangueo. Es un rangueo mediante estas zonas, a lo mejor ranguear aproximadamente pues, por estas zonas, puntos de resistencia y de soporte, hasta que encuentre ya su dirección, por ejemplo apoyándose de nuevo en la línea de tendencia, rompiéndola y retesteándola y ya pues directamente dándose una clara dirección, porque ahora mismo estamos un poco en tierra de nada, ¿no? Una buena venta, como comentábamos, hubiese sido aquí, donde el precio hubiese roto con nuestra línea de tendencia alcista, la hubiese retesteado y aquí hubiese sido una muy buena zona de venta. Sin embargo, aquí la compra yo la hubiese visto bastante inviable por el mero hecho de que si hubiese sido una compra donde no teníamos ningún punto, ¿no? Como vemos aquí, realmente el punto pivote hubiese estado alrededor de esta zona. Entonces, realmente el precio ahora mismo está un poco en tierra de nadie. Como vemos, nuestro siguiente punto de soporte es aquí abajo, incluso aquí abajo, y el siguiente punto de resistencia es alrededor de la línea de tendencia de esta zona, ¿no? Entonces ahora, como comentamos, me espero un rangueo hasta que el precio por fin encuentre su dirección, tanto a la rotura más retesteo de esta línea de tendencia bajista, como a su nueva visita para seguir bajando.
Entonces el euro dólar yo concretamente no creo que lo opere, voy a simplemente estar echándole un vistazo, viendo su dirección y viendo cómo se mueve. El siguiente par que vamos a ver, también con un cierre mensual, es la libra dólar, ¿no? Como vemos, la libra dólar lleva ya visitando bastante tiempo esta zona de resistencias donde ha cerrado ya por debajo durante 3 meses seguidos. Primero tuvimos este mes, perdón, el mes de diciembre, donde tuvimos un rechazo bastante fuerte de este nivel. El siguiente nivel nos dio una vela un poco de indecisión, donde vemos aquí el doji rechazando los bajos y cerrando prácticamente donde abrió. Y sin embargo, este mes ya hemos tenido un cierre bastante fuerte. A nivel semanal, además, tenemos una rotura de la línea de tendencia alcista que teníamos nosotros dibujado, donde vimos que el precio rompió con fuerza, retesteó y ahora se comenzó a bajar, ¿no? Entonces, bien es cierto que esta vela nos ha dejado bastante sombra a la baja, ¿no? Incluso a nivel diario nos ha dejado una vela muy fuerte de martillo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos reaccionando a esta zona de soporte. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir con nuestro análisis, ¿no? Y ahora mismo el precio lo que nos está diciendo es que hemos roto una línea de tendencia alcista, que los time frames superiores estamos rechazando los altos, estos altos como vemos, y que ahora mismo simplemente estamos reaccionando a esta zona de soporte, ¿no? Si seguimos, volvemos a dibujar, tenemos el mínimo, el máximo, el mínimo, el máximo, y ahora nos estaríamos apoyando de nuevo en esta zona de soporte, ¿no? Entonces vamos a tener que saber gestionar muy bien la operación y saber hacia dónde se va a dirigir el precio. Mi dirección en general es corto. La libra yo creo que se va a acabar desplomando, ya que como tuvimos la rotura de la LT, nos estamos cada vez más comprimiendo en estas zonas. Y yo esperaría a un buen retesteo de estas zonas para vender y vender ya para el desplome de la libra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rompemos una línea de tendencia, siempre vamos a revisitar sus puntos anteriores, ¿no? Entonces, como mínimo, el primer take profit, una vez vendemos aquí arriba, sería alrededor de estas zonas donde tuvimos el anterior máximo. La siguiente sería el segundo punto de la LT y el tercero sería aquí a un nivel mensual muy importante, el 1.2. Entonces, según nuestro análisis, tenemos una rotura de la línea de tendencia, el precio en los timeframes superiores nos está dando rechazos del alto, como vemos con una vela bastante bajista, tanto a nivel semanal como mensual. Y en los timeframes inferiores sí que es verdad que estamos teniendo esta pequeña reacción, pero es normal porque es un soporte bastante fuerte donde rangueamos durante mucho tiempo. Entonces, no vender aquí, evidentemente, esperar a que el precio nos dé un retesteo o que el precio incluso pueda perfectamente retestear de la siguiente forma. Puede romper, volver a acercarnos a esta zona en forma de resistencia y vender conforme nos acercamos a la línea de tendencia para bajar, ¿no? Entonces, la libra, si nos da esa oportunidad, la tomaremos y venderemos. Si no, pues seguiremos en corto. La única alternativa que nos puede dar es que el precio directamente rompa con fuerza y reteste esta zona de soporte. En este caso, si el precio coge, rompe esta línea de tendencia y se apoya de nuevo en esta zona de soporte, ahí ya pues pensaríamos tomar un largo, ¿no? Pero en principio respetamos nuestra línea de tendencia, nuestro soporte y resistencia y venderíamos alrededor de esta zona. En el caso en el que la rompa, pues compramos una vez reteste esta zona en modo soporte. El siguiente par que vamos a ver es el oro. Como vemos, el oro nos ha dado una vela doji donde el precio se disparó al alza, sin embargo ha recuperado completamente cerrando un poquito por debajo de donde abrió, ¿no? Como vemos, es una vela a nivel mensual que nos está dando un pequeño rechazo, un rechazo bastante fuerte de los altos, después de estar 2 meses disparándonos hacia el alza, ¿no? A nivel semanal, además, como vemos, tuvimos unas semanas muy altas de volatilidad al alza, donde luego el precio se apoyó, nos estaba dando todo el rato velas con sombras hacia la baja, diciéndonos que rechaza los bajos, y entonces el precio se disparó. Sin embargo, conforme se ha disparado, el precio intentó seguir subiendo y se desplomó, dándonos a entender que el precio necesita algún tipo de corrección hacia la baja, ¿no? Además, en el nivel diario, como vemos, en el nivel diario,
el precio nosotros teníamos dibujado nuestras zonas, ¿no? Tenemos nuestra línea de tendencia alcista y tenemos nuestros máximos y mínimos. Entonces el precio, como vemos, se disparó y ahora está retesteando. Entonces, aquí, ¿cómo gestionaría yo y cómo valoraría yo esta operación? Pues esta operación yo esperaría a que el precio se acercase a nuestra línea de tendencia, donde aquí podríamos valorar unas buenas tomas de operaciones en largo, donde el precio podría perfectamente seguir moviéndose hacia arriba, ¿no? Entonces yo aquí valoraría en algún buen patrón de velas, en nivel H4 por ejemplo, alguna toma de operaciones en largo, donde podríamos tener nuestra primera toma de ganancias en los picos anteriores y nuestras segundas tomas de ganancias las podríamos tener en niveles Fibonacci, ¿no? Pues por ejemplo, como vemos, sería aquí una muy buena zona de Fibonacci, entre el 61 y el 50%, nos estaríamos apoyando en un soporte muy importante y podríamos tener nuestras zonas de toma de ganancias aquí, en un nivel mensual muy clave donde vemos el precio rechazó varias veces y un nivel muy fuerte psicológicamente hablando, un número redondo. Entonces, si fuese a operar en el oro, yo esperaría eso, porque ahora mismo, al igual que en el euro dólar, estamos simplemente en un momento donde el precio ha tenido una gran volatilidad y donde probablemente esperemos algún tipo de rangueo como siempre hemos tenido, ¿no? Vemos movimiento impulsivo, un pequeño rangueo y movimiento impulsivo. Pues ahora hemos tenido otro movimiento impulsivo, me esperaría algún tipo de rangueo para seguir en largo. En el caso en el que el precio directamente nos rompiese con nuestra línea de tendencia, yo entonces esperaría algún retesteo de estas zonas para tomar un corto hacia como mínimo este punto siguiente, ¿no? Y si realmente rompemos esta zona de línea de tendencia y la retesteamos, buscaría incluso ya el desplome del oro. Pero vamos a mantenernos con nuestro análisis, donde el precio todavía está respetando nuestro soporte y nuestra línea de tendencia para seguir en largo. El USD CAD, como vemos, estamos rankeando ya desde hace varios meses sobre estos puntos, ¿no? Y hemos tenido, después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, un cierre por encima de este punto de 1.3317, donde hemos tenido un cierre con bastante fuerza alcista. A nivel semanal también hemos tenido un muy buen cierre por encima de nuestra línea de tendencia bajista y de esta zona de resistencia. Que por cierto tenemos que recordar, nosotros aprovechamos vendiendo aquí arriba, como habíamos comentado en nuestro Instagram y Twitter, que venderíamos para tomar en cortos, ¿no? Como vimos, el precio acabó retesteando esta línea de tendencia y se fue al alza, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Pues de la misma forma, nosotros acabamos de romper esta línea de tendencia bajista y hemos roto con unos niveles de resistencias muy fuertes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se rompe un nivel, lo vamos a volver a retestear. Entonces, como vemos, el precio ha cumplido con un patrón de mínimo, máximo, rompiendo esta zona. Por lo tanto, yo me esperaría algún tipo de corrección para volvernos a acercar a la línea de tendencia, a la línea de soporte y seguir subiendo. De la misma forma, dibujaríamos nuestros niveles, nuestro Fibonacci de punto A a punto B. Como vemos, sería un retroceso muy bueno entre el 61 y el 50%, donde optaríamos por ir en largo en un buen patrón de velas y demás y buscaríamos el 27% de FIB. Incluso nos podríamos quedar un poco cortos, ya que como vemos, esto es una zona muy fuerte de resistencia. Nos daría un muy buen ratio de 6,3 e incluso podríamos tomar beneficios en el nivel en el nivel 0 del 0% del Fibonacci, ya que es el anterior pico, ¿no? Entonces, chicos, como vemos, una operación donde el precio nos está dando un largo al retesteo de esta zona de resistencia, de soporte, para seguir el largo. En el caso, igual que el otro, de los otros pares en el que rompiésemos con esta línea de tendencia, esperaríamos a un retesteo de las resistencias para tomar el corto hacia como mínimo el punto anterior, el mínimo anterior, al igual que el segundo toque y el primer toque. Siempre que rompamos una LT vamos a buscar esos puntos de donde rebotamos en la línea de tendencia. Por último, el dólar yen, ¿no? El dólar yen, como vemos, hemos tenido un mes con muchísima volatilidad y es el segundo mes en el cual rechazamos los altos, ¿no? Como vemos, tuvimos un primer mes con una vela un tanto doji y con bastante sombra hacia el alza. Y este segundo mes el precio se disparó al alza, sin embargo lo rechazó por completo y cerró totalmente por debajo. A nivel semanal, además,
Como vemos, tuvimos una vela muy fuerte, envolviendo prácticamente 1, 2, 3, 4 semanas anteriores y cerrando con mucha fuerza. Como vemos, rebotamos prácticamente casi de este punto clave, donde el precio rebotó de esta línea de tendencia. Como hemos hizo nuestro segundo toque, nuestro tercer toque y el precio se desplomó. ¿Qué haríamos a partir de aquí entonces? Como vemos, a nivel diario podemos cumplir con un patrón de mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, y sin embargo ahora lo que hemos hecho es romper con nuestra línea de tendencia y cerrar por debajo de nuestro anterior mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que según nuestras reglas de tendencia, esta tendencia alcista se quedaría invalidada. ¿Por qué? Porque hemos cerrado por debajo, hemos roto nuestra estructura y hemos roto nuestra línea de tendencia. Por lo tanto, yo me esperaría que el precio a la larga siga bajando. Sin embargo, ahora mismo acabamos de tener, como hemos visto, una semana muy fuerte bajista. Por lo tanto, sí que me esperaría que el precio tuviese algún tipo de corrección. Además de que estamos en un punto bastante notorio de soporte. Por lo tanto, yo me esperaría que el precio retestease estos puntos antes de vender. No vender aquí. Tener a lo mejor el precio nos puede dar varias opciones. El precio puede ranguear en estas zonas, donde si nos da algún tipo de patrón, podríamos seguir vender para seguir a la baja, o lo que yo creo que se va a producir, y es que el precio reteste estas zonas para cumplir con, por ejemplo, hombro, cabeza, hombro, o para retestear esta zona de resistencias y la línea de tendencia para conforme seguir bajando, ¿no? En cualquier caso, evidentemente ni penséis vender aquí, porque como vemos hemos tenido un desplome del precio muy fuerte, y lo ideal sería dejar que el precio se desarrollase y nos diese una buena entrada, por ejemplo aquí en estas zonas de resistencia, o con un buen patrón aquí de algún tipo de rangueo, como por ejemplo pueden ser estos tipos de rangueos, donde el precio se puede ir comprimiendo y nos da una buena entrada para seguir en bajo. Entonces, chicos, eso ha sido todo por hoy. Como vemos, tenemos el euro dólar, donde esperamos un buen rangueo hasta que nos peguemos de nuevo a la línea de tendencia, hasta que nos dé algún tipo de patrón de rechazo para seguir a la baja, ¿no? Con la libra dólar igual, esperar a que el precio se pegue a la línea de tendencia para irnos en corto, ya que hemos roto el nivel, esta línea de tendencia alcista, ¿no? Con el oro seguimos en largo, esperar un poco a que el precio se pegue, nos dé unos rechazos de los soportes para ir en largo. El USD CAD hemos roto una línea de tendencia bajista, hemos roto con unos niveles de resistencia, por lo tanto esperar a retestearlos para seguir en alto, en la alza, perdón. Y el dólar yen, de la misma forma, hemos roto con la esquemática alcista, hemos roto con nuestra línea de tendencia, por lo tanto esperar su retesteo para seguir en corto. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.